nuevamente en este programa Fernando Burro Reportaje por Canal 6 Entre Ríos TV. Estamos entrevistando a quienes van a estar en las boletas que la gente va a encontrar el 13 de agosto en el Cuarto Oscuro. Y bueno, así como han pasado otros políticos, hoy recibimos al doctor César Paso, especialista en cardiología y medicina laboral, actual jefe del Tribunal Médico de la Caja de Jubilación de Entre Ríos y precandidato a las elecciones Paso para senador por el departamento Paraná, lista 502, junto por Entre Ríos. Ahora Entre Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Me da poco tiempo, ¿no? Sí, poco tiempo para dar una idea de lo que queremos cambiar y lo que queremos ser, ¿no es cierto? Ajá. También está acompañándote Viviana Ruiz Díaz de Crespo, precandidata a senadora suplente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, también va a contar lo suyo, vamos a hacer un par de preguntas, pero antes de empezar a hacer algunas preguntas y profundizar el tema, ¿con quién se va a encontrar el votante? Entra al Cuarto Oscuro, va a encontrar muchísimas boletas. En el caso de Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? ¿Qué va a encontrar ahí? Y tiene para el senador, ¿no es cierto? Para el caso de ustedes. ¿Cómo va a ser el tema de la boleta? Tiene que entrar al Cuarto Oscuro directamente y buscar donde dice César Augusto Paso. Entonces ahí va a encontrar en el de Paraná Campaña una boleta que es corta, o sea, sin intendentes, y que dice César Augusto Paso, ¿no? Así como está. Entonces esa es la que tiene que buscar. Nada más. Si es que nos quiere votar a nosotros, ¿no? Ajá. Y con eso elige después también el intendente que quiera o no, pero si quiere realmente un cambio y que tenga un sentido federal, y que después ya vamos a charlar, tiene que buscar esa boleta, ¿no? Buscar la mía al lado de Rogelio. Y Juntos por el Cambio, ¿cuántas boletas va a tener? Tiene varias, o sea, porque hay varias localidades que tienen varios candidatos a intendentes. Estamos hablando del departamento Paraná Campaña, ¿no es cierto? Paraná y Paraná Campaña, sí. Por ejemplo, en Paraná hay, por el lado de Rogelio Frigerio, hay 4 candidatos a intendentes, que a su vez tienen 2 boletas con 2 presidentes, ¿no es cierto? Cada uno, ¿no? Y a su vez tienen, y después hay 2 candidatos a intendentes que van por el espacio de Galimberti. Ajá. Que eso van con la boleta corta, sin presidente, ¿no es cierto? Y bueno, después en Crespo, bueno, hay uno de la línea Galimberti, que va con la boleta corta, y está Mariela por la línea de Frigerio, pero que van con otro senador. Mariela Hildeman. Sí. Va con otro senador. Claro, va con otro senador, entonces si nos quieren tener a mí y a Viviana como en la lista esa, bueno, tienen que poner la boleta corta nuestra, y cortar a Mariela y ponerla a Mariela, por ejemplo. Por ejemplo. Con los concejales. Esa sería una forma, ¿no? Bueno, César, contame un poquito para que la gente se ubique, porque como son muchas las propuestas, ¿no es cierto?, políticas, vamos a arrancar por tus antecedentes como profesional. Vos sos médico cardiólogo, especialista en medicina laboral también. También. Bueno, ¿te querés contarlo vos? Sí, ¿Qué has hecho de acá para atrás? Bueno, sí, a mí me gusta presentarme como médico cardiólogo, católico, soy padre de familia, tengo 6 hijos, y bueno, tengo un amor importante por la Argentina y por mi provincia de Entre Ríos, ¿no? Ajá. Como por mi profesión de médico, siempre he estado con la gente y conozco las necesidades de la gente. Sí. Entonces también eso me inclina siempre a tratar de participar en política y de llevar la verdadera realidad que tiene la gente. Y bueno, que cada día nosotros vamos viendo que está en una situación cada vez más paupérrima. Y bueno, todo eso me lleva a querer representarlos, sobre todo a ese tipo de gente, en este espacio que me permite Rogelio Frigerio como candidato a senador por el departamento Paraná, ¿no? Y dentro de la política vos tenés... ¿De cuándo? Bueno, yo he militado en varios espacios, siempre basándome en leyes en beneficio de la familia, ¿no?
de los principios, ¿Por ejemplo? los principios cristianos. Y siempre, por ejemplo, yo soy partícipe de la red de familias entrerrianas, participamos de trabajos en relación a la vida, a la familia. O sea, vamos en contra de la muerte, en contra del aborto, por ejemplo. O sea, me identifican generalmente como un sector de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, tengo amistad con la jerarquía eclesiástica, soy un militante, si se puede decir, cristiano, ¿no es cierto? Y bueno, dentro de las listas de la ciudad de Paraná, por ejemplo, está Fernando Cibulowski, la viceintendente es una pastora, o sea que es como que nos hemos juntado un poco un pensamiento cristiano, un pensamiento argentino y entrerriano, que vemos que como que no estaría identificado en ninguno de los espacios grandes, ¿no? Y Rogelio admitió que puede haber mucho de eso, entonces nos permitió participar en esta contienda y demostrar y hacer ver a la gente que nosotros somos la mejor opción porque somos una opción genuina, ¿no es cierto? Cuando vos hablas de una mejor opción, por ahí el electorado, viste que tiene un abanico de posibilidades. ¿Querés profundizar eso? ¿Cómo sería que la gente dice, sí, yo voy a votar por César por tal y tal cosa, ¿no es cierto? Algo claro, ya la contaste, ¿no es cierto? O sea, ya comentaste. Uno tiene que tener claro cuál es la función de un senador. La función de un senador no es solamente una cuestión de legislar. Uno representa a la gente del departamento, ¿no? De todo el departamento de Paraná. Legisla y controla, ¿no? Entonces, la función del senador es muy importante, es clave, sobre todo para este proceso que nos viene en la Argentina, ¿no? Donde tenemos una bajada de línea, muchas veces ideológica, una bajada de línea que es contra los principios que nosotros respetamos y queremos como argentinos. Y bueno, muchas veces la política en sí, hasta hoy, lo que se ve es que la persona llega a un cargo y es como que no lo quiere dejar, ¿no? Permanentemente se habla mal de la política, se habla mal y hay otras cuestiones de dinero, de corrupción, cantidad de cosas que uno ve y por la cual la gente se aleja, ¿no?, de la política. Y en la política se pueden hacer muchas cosas buenas, pero si hacemos una buena representación, ¿no? Y bueno, para eso nosotros tenemos no solamente leyes, sino también una buena vinculación con la gente del departamento. O sea, tratar de hacer un ida y vuelta en la representación, ¿no? O sea, si uno, primero analizar por región del departamento, por ejemplo, qué cosa necesita cada uno, ¿no? O sea, hacer un diagnóstico, como decimos en medicina, ¿no? Después hacer, en base a ese diagnóstico, evaluar cómo sería un tratamiento y cómo sería si aplicamos ese tratamiento, si es una cosa buena o es una cosa mala. Y en ese sentido el senador tiene la posibilidad de frenar leyes malas, promover leyes buenas y puede controlar si se hacen o no también esas cuestiones, ¿no es cierto? O sea, las metas, ¿no es cierto? Después otra cosa que tiene también el senador, si hay alguna reforma de la Constitución, si vemos que realmente sirve o no sirve, para una reforma constitucional se necesita el 2/3 del Senado. Entonces, al ser senador uno puede llegar a frenar una reforma si no está de acuerdo o promover también, ¿no? Lo mismo el nombramiento de los jueces, ¿no? Ahí es todo un camino que es muy importante, el cargo del senador. Pero sobre todo yo lo quiero basar en leyes para la realidad de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, que supongamos, yo con un grupo de viales, que me manifestaron, por ejemplo, el otro día me reuní con un grupo de viales. Me dice, doctor, nos están desmantelando la vialidad provincial. Dice, no sabemos qué pasa. O sea, muchas veces se hacen leyes de café, o sea, leyes de un escritorio, y no consultan, ¿no es cierto? Entonces, una de las leyes es hacer una cámara consultiva, por ejemplo, ¿no? Los policías lo mismo, los policías no pueden tener gremio. Entonces, los policías retirados ven muchas veces que la fuerza
no es como las que ellos ven o la prevención que quisieran. Entonces, ¿por qué no hacer una cámara consultiva de las fuerzas vivas, ¿no es cierto? Ya sea de vialidad, de la policía, de los docentes, de donde esté incluido salud también, pero que sea vinculante, tanto con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial. O sea, cuando haya leyes o consultas muy serias, que no tomar decisiones porque yo soy JUC y tomo esta decisión, no, sino que realmente voy y consulto, que tenga la obligación yo como Poder Ejecutivo de consultarles, por lo menos, a ver qué opinan esa Cámara Consultiva, ¿me entiende? Esa podría ser una ley de representación, ¿no? La otra, cuando yo voy a Viale, por ejemplo, y me reúno con gente de Viale que ellos tienen una necesidad específica. Bueno, entonces concretamos, hacemos una ley, la presentamos como proyecto de ley en el Senado y resulta que todos los senadores me dicen, no, no estoy de acuerdo. Entonces yo vuelvo a Viale y le digo, bueno, miren, los senadores no estuvieron de acuerdo por esto, pero hay un ida y vuelta. Entonces ellos comprenden mi esfuerzo y a su vez, si se da la ley, corregimos y tratamos de siempre de ser el mayor bien posible para el departamento y también para la provincia, ¿no? O sea, a eso es lo que uno apunta, ¿no? O sea, cosas, por ejemplo, que en el recorrido del departamento me dijeron, en el tema de educación, por ejemplo, María Luisa y Las Delicias, a ellos les gustaría, por ejemplo, que tuviera la facultad de veterinaria, se instalara ahí, una facultad de veterinaria. Y me pareció un proyecto muy interesante. O sea, porque hoy, últimamente, o sea, nosotros acá en Entre Ríos nos vamos generalmente a estudiar veterinaria a Esperanza. Y es una provincia ganadera, es una provincia que se dedica a la agricultura y la ganadería, y tranquilamente en ese lugar se podría tener una facultad de veterinaria. Y bueno, es una cosa muy interesante y haría al desarrollo de María Luisa, ¿no? Después, por ejemplo, en Hernandarias, bueno, hay un frigorífico grande, hay unas cuestiones de pesca, hay las cuestiones de turismo. Después en Viale, María Grande, las cuestiones de maquinarias agrícolas, de fábrica de maquinarias agrícolas, también me plantearon varios. En el tema de Crespo, el tema de salud, ¿no? El tema de Crespo, me manifestaron mucho el tema del hogar de ancianos, el hospital que tiene muchas falencias. Entonces, para la cuestión de salud, uno tiene pensado un sistema totalmente distinto a cómo está encarado hoy la salud en la provincia, ¿no? Porque uno como senador tiene que empezar a pensar en un sentido federal, ¿me entiende? O sea, por ejemplo, de hacer un seguro de salud municipal, ¿no? Que eso, con esos fondos, en una tasa de agua, cloaca y un poquito para salud, ayude, por ejemplo, al hogar de ancianos que hay al lado del hospital. Entonces, ahí tener también facilidad para la atención primaria y la prevención de la salud. Entonces, hacer del hospital que está muy venido abajo, el hospital de Crespo, o sea, una ciudad como Crespo, en donde hay trabajo, donde hay muchas cosas, o sea, que se puede dar, se puede dar una mayor complejidad al hospital, pero también se puede facilitar cosas propias de la gente. O sea, uno en una familia tiene muchos problemas, pero muchas veces los problemas son ¿qué hacemos con nuestros padres ancianos? ¿Qué hacemos con nuestros niños si no hay pediatra? O sea, en los dos límites de la vida tenemos inconvenientes, ¿no? Y muchas veces tenemos que salir a trabajar varones y mujeres para poder llevar el pan a la casa y nos cuesta el estudio. Entonces, una cuestión de, por ejemplo, un seguro de salud municipal que nos ayude a la prevención y a la atención primaria, nos mejoraría, o sea, manteniendo, por supuesto, los salarios del Estado provincial, que son los encargados de la salud, ¿no es cierto? Y bueno, de esa forma, sí, pensar en cada lugar y interactuar con la gente del departamento, que esas cosas no se hacen. El senador generalmente lo utilizan políticamente, a un intendente que ya cumplió 2 periodos, lo pasan a senador, o a un diputado lo pasan a senador.
¿no? Entonces, no creo que esa sea la función del senador. Yo creo, y con Viviana coincidimos en eso, porque los dos estamos en la cuestión de salud y vemos las necesidades de la gente, que tenemos que darle otra impronta. Y esa otra impronta, con Rogelio, es distinta, ¿no? Porque, por ejemplo, a Rogelio se lo achaca de que es porteño, de que es centralista. Y si uno se analiza, nuestra provincia es centralista. Todo depende de Paraná, ¿no es cierto? Tanto en salud, tanto en la cuestión de la Casa de Gobierno. O sea, todos van y piden, gestionan. ¿Qué es para ustedes legislar? Gestionar. ¿Qué es para ustedes ser intendente? Ah, no, yo porque soy hago buenas gestiones. Me voy y golpeo la puerta del gobernador, voy y golpeo la puerta del presidente. Y no es así. El sistema federal tiene que, sobre todo, hacerlo de base municipal. Nosotros tenemos que hacer participación a las instituciones, tenemos que participar como pueblo. O sea, lo más importante de un sistema federal es el intendente. ¿Y qué necesita el intendente? Y necesita un senador que lo represente y que le ayude con las leyes. Y bueno, a eso es lo que voy. A eso ahora es lo que los senadores de acá para atrás han cumplido La mayoría de los senadores son ideologizados. ¿Me entiende? O sea, bajan políticas. Usted va municipio por municipio y ¿qué ve en la televisión que ponen así? Agenda 2030. ¿De dónde viene la Agenda 2030? Viene de afuera. ¿Incluye a toda la Agenda 2030? No los incluye. A esa gente que usted ve en el video, esa gente que, muchos recuperados de la droga, mucha gente marginada que no tiene trabajo. Entonces, sí, son todas cosas generales. No les voy a poder solucionar todos esos temas desde el federalismo, o sea, desde un puesto de senador. La gente Pero cuando sí, escucha Agenda 2030, ¿lo puedo explicar en dos palabras? Porque vos me decís que la mayoría de los candidatos así apoyan la Agenda 2030. Sí, o sea, habitualmente viene mucho dinero para esa agenda. Y pintan cosas buenas y hay muchas veces cosas ocultas a veces que no son tan buenas. Son 190 y pico propuestas, ¿no? Sí, son muchas propuestas, pero la mayoría son propuestas de ecologismo, son propuestas de mejoría, pero todo mejoría para un grupo, un selecto de gente. Hay mucha gente que queda marginada y mucha gente que muere por la Agenda 2030. ¿Sí? Y sí, la Agenda 2030 promociona el aborto. ¿Cuántos argentinos se mueren? Ajá, Y lo promocionan como la ley misma que han sacado. Tenemos una constitución que está a favor de la vida desde la concepción y resulta ser que hay leyes que están en contra de la constitución. La constitución provincial también lo mismo. Entonces, por ejemplo, y la constitución provincial, el artículo 16, dice que la vida es desde la concepción. sí. Y la juraron los jueces, la juraron los senadores, los diputados, o sea, todos juran la constitución provincial y nacional. Eso fue antes que aprobaran. Sí, bueno, pero las leyes la ley magna, la carta magna es la constitución. Si nos reforman la constitución y nos ponen todas estas porquerías, y bueno, el senador puede estar ahí para frenarla. Pero ya es tarde. ¿Entiendes? No, no es tarde. La constitución sigue estando. No digo, pero las leyes ya están aprobadas y se están aplicando. Bueno, se podrá, hay que reverla. Por eso las políticas de familia se pueden dar. ¿Cómo no voy a poder promocionar yo las políticas de familia? Si somos argentinos y somos cristianos. ¿Qué vendría a ser una política de familia, por ejemplo? Promocionar la familia, promocionar que tengan trabajo. ¿Cómo no voy a poder promocionar la educación? ¿Cómo no voy a poder promocionar la salud? O sea, las tres cosas tienen que estar al mismo tiempo. No se puede promocionar el trabajo solo. Si yo no tengo salud y no tengo educación, no voy a tener un trabajo digno. Entonces tenemos que recuperar la dignidad de las personas. Pero hay que empezar por el hilo del ovillo, por la puntita. No se puede empezar por todo. O sea, si no, nos vamos en palabras. Y lo único que hago yo, llego al cargo, soy senador, y lo único que hago es llenarme los bolsillos de plata y me olvido de la gente. Yo tengo, mi cuñado, por ejemplo,
es el presidente de la Federación Agraria, ¿no? Elvio Guía. Y bueno, me dice, César, a mí no me llaman nunca, dice, para consultarme a ver qué opino yo de una ley agraria. No me llaman nunca, o sea, sí, nos llaman, qué sé yo, pero después, cuando tienen que decir algo, lo deciden y claro, después tenemos que estar nosotros quejándonos. Y bueno, hay que cambiar esa forma de hacer política, hay que cambiar la forma de hacer de lucha. O sea, ¿por qué me tengo que yo enfrentar al otro? No, si tenemos que hacer la concordia. O sea, ¿por qué se tiene que enfrentar un empleador con un empleado? Al contrario, hay que consensuar. Si todos apostamos a lo mismo. Usted, por ejemplo, es un buen empresario, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿La gente está contenta con usted o no? Si usted crece, ellos crecen, perfecto. Entonces estamos bien. Pero ¿por qué tenemos que estar permanentemente luchando por tener un buen trabajo digno? ¿No? ¿Por qué vamos a tener una mala paga? ¿Por qué en el municipio le vamos a dar un sueldo básico que es bajísimo? En Paraná es impresionante lo bajo que es el sueldo básico y le damos cosas en negro, ¿no? ¿Por qué no le podemos subir? Tienen artículos que le dan del sueldo la parte en negro, entonces capaz que cobran 80.000 pesos, pero el sueldo básico es 40.000. Y cuando tienen que cobrar en aguinaldo, cobran 20.000 pesos. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué clase de dignidad, cómo puedo yo decirle a esa persona que siga trabajando o que sus chicos no tienen para comer y se van a la droga o se van a la corrupción? O sea, todas esas cosas, si nosotros no le mejoramos al pobre, si le vamos a dar solamente un nylon negro para que le tape las goteras del techo, y así no vamos a salir adelante. Tenemos que estar todos incluidos. Por eso que estoy en contra de esa Agenda 2030, ¿me entiende? O sea, porque eso es para la gente que tiene plata. Entonces, nosotros también tenemos que vivir. La gente que está en los barrios, esa gente que va caminando ahí, también viven, también son argentinos, y tienen los mismos ideales que nosotros. Entonces, bueno, luchemos por todos, no por un sector. Bueno. Disculpe, pero... Muy bien. Viviana Ruiz Díaz, de Crespo. Sí. Precandidata a senadora suplente. Ajá. ¿Qué te llevó a incursionar? Generalmente, ¿cuál es tu dedicación? Yo soy enfermera. Enfermera. Enfermera de los 19 años y no saquemos cuenta, lo dejamos ahí. Y bueno, yo en este tiempo estuve participando desde un inicio que se empezaron por allá en febrero, charlas políticas, me agrupo con Mariela Hilderman, en donde empezamos a trabajar con un grupo de gente, un grupo que todavía no se había consolidado como equipo, con un grupo de gente en la cual yo estoy muy abocada y me gusta mucho la parte de salud, el área de la mujer, la parte de familia, violencia de familia, la problemática que tenemos con los jóvenes, drogas acá en Crespo, que de a poquito se está posicionando en la ciudad. Entonces estábamos viendo situaciones que la familia no tenía cómo contener a los chicos en un momento de crisis. Entonces todas esas cosas me empezaron a llamar la atención y a querer participar para que desde un lugar uno pueda llegar a aportar ideas, aportar lo mínimo que sea para que esto, digamos, se pueda solucionar de alguna manera. En el transcurso del trabajo que estábamos haciendo, que estamos en comunicación con el doctor César, y me propone ser su suplente para el cargo de senador. Y le digo yo, doctor, soy enfermera, no soy política. Claro, entonces, no, pero también me gustó mucho el tema de que el doctor, digamos, lo conozco del siglo pasado, del 91 por ahí, así que sé de sus valores, sé de su, digamos, de su parte de familia, de su amor por el prójimo.
empecemos por ahí, no conocíamos o no teníamos nuestro lado político todavía. Y es una posibilidad enorme que me está dando el doctor de poder, digamos, acompañarlo. Y bueno, acá estamos. Bueno, muy bien. ¿Alguna propuesta especial así que vos quieras hacer conocer? Más que propuesta es un trabajo que yo estoy viendo desde mi ciudad. Ahora con el doctor nos estamos involucrando más en la parte de Paraná Campaña, pero como le dije, todo lo que es la parte de mujer, violencia de la mujer, que hay muchas situaciones acá. El tema del compromiso con los chicos que están entrando en el consumo de sustancias, contener a la familia, apoyarla. La pandemia a nosotros nos ha dejado una situación, ¿cómo le puedo explicar? Una situación en que todo lo manejábamos por teléfono. Desde la escuela, los chicos, entonces hoy por hoy tenemos que salir a hacer los relevamientos de familia, hacer los relevamientos de qué le está pasando a esa señora que aparece con alguna situación de violencia en su casa, no por teléfono. Ya pasó la pandemia, tenemos que ir a ver qué pasa, tenemos que ir a ver la situación de cómo viven los chicos, de cómo viven esas personas vulnerables, como decía el doctor, no desde un teléfono. Y eso también es lo que me impulsa, digamos, primero en mi ciudad, primero conocer las cosas que están pasando en nuestra ciudad y después abrirlo para todo lo, como dijo el doctor, para una campaña. Vos comentaste 2 veces ya el tema de las drogas. Sí. ¿Se ve muchas drogas en Crespo? Como le dije, yo soy enfermera, estoy trabajando hace 20 años acá en el hospital y cada vez, digamos, las consultas que se hacen a través de la parte del área de psicología, la parte del área de psiquiatría, digamos, ya son más numerosas. La gente que cae, digamos, con cuadros, con distintos cuadros, ya sea o alguna crisis de abstinencia, también se van viendo y se van notando que cada vez, digamos, se necesita. Te estoy hablando de la parte pública. Me imagino que en los lugares privados también tienen que estar asistiendo a chicos en esa. ¿Es mucha cantidad así? Entonces, hoy por hohoy... Porque hoy uno habla con los jóvenes y dice, sí, la mayoría consume, ¿no? Y cuando hay alguna encuesta, por ahí de cada 100 chicos, que sea 60, 70, sí. 80% han probado una vez, por ejemplo, marihuana, supongamos, ¿no? Claro, claro. Se da mucho acá. Se da mucho, lo vemos mucho y lo estamos naturalizando, lo estamos normalizando. Hoy vemos un joven que va con un cigarrillo de esos así armado y ya lo miramos y listo. Antes nos horrorizábamos, ¿no? Y hoy por hoy ya lo estamos normalizando. Y es lo que dice el doctor, si nosotros terminamos normalizando, naturalizando esas cosas, va a pasar la gente y nos va a parecer algo más cotidiano. Entonces, hoy por hoy Crespo no estamos contando con un lugar, una colonia, un centro, que pueda contener en ese momento de crisis a un paciente. Muy bien. Bueno. En San Martín todos los días, yo estaba en cardiología, ¿no? Y íbamos a la guardia a ver qué pacientes habían entrado y todos los días había 1 o 2 chicos que estaban dados vuelta, como dicen, por el tema de la droga, ¿no? Y bueno, después muchos problemas cardiovasculares relacionados a la droga. O sea, yo soy cardiólogo, ¿no? Muchos problemas de arritmias, ¿no? Y bueno, realmente... ¿La droga trae arritmias? Sí, traen arritmias, traen problemas serios isquémicos del corazón, agrandamientos, ¿no? Y bueno, muerte súbita, ¿no es cierto? Y lo que quería decirle, bueno, es que muchas veces la droga también nos da un deterioro cognitivo muy serio. O sea, hoy, por ejemplo, en la fuerza policial hay gente, hay agentes, esas cosas que consumen, y por supuesto, si consumen, saben dónde se vende. Entonces resulta que se altera toda la sociedad en sí, porque ¿cómo vamos a tener un policía que sabe dónde se vende y que consume? Y no hace nada. Claro, entonces
se va deteriorando, que ya ¿Hay estamos. mucho? ¿Ustedes ven que hay mucho? Y yo estoy en la caja de jubilaciones, ¿no? Entonces se plantean muchas veces para ver si tienen problemas de salud para la incapacidad. Vienen también el tema de policía, esas cosas, y bueno, muchas veces les tienen que dar de baja por esa cuestión. ¿Ah, sí? ¿No es cierto? Claro. Entonces se plantea todo un tema también para el trabajo, porque una salida laboral importante es el tema también de la policía, Sí, sí. de vialidad, o sea, todo está, por eso que le decía. O sea, Vos si llegás a ser senador, ¿vos crees que podés colaborar mucho en estas áreas? claro, porque, o sea, como le hablaba de esto de las cámaras consultivas, o sea, tratar de volver al orgullo de ser municipal, por ejemplo. Entonces, que haya familias de municipales, que haya familias de policías, ¿no? Mi papá fue médico policía, por ejemplo, acá en Ramírez, ¿no? Paz Uriarte. Y bueno, a él le decían el médico de los pobres, por ejemplo. Bueno, uno tiene una inclinación como médico hacia la gente más vulnerable, pero también es como que hay familias de médicos o familias que se dedican también a los servicios, ¿no es cierto? Y bueno, así hay familias de viales, las familias de docentes, ¿no? Si uno analiza así, se empieza a recordar a su misma familia y tenemos toda una trayectoria así, ¿no es cierto? Y bueno, a eso es lo que yo quiero que volvamos, volver a los valores, volver a darle la dignidad a esas personas, ¿no? Aunque sea un poquito, Bueno. porque que no sea el dinero el valor de cambio, ¿no? Muy bien. Bueno, más o menos la idea está, de opinión de cada uno. Bien. Y no sé, ¿querés decir una última? Tenés No, medio minuto más y ya cerramos. simplemente que para elegirnos a nosotros, bueno, nosotros vamos con boleta corta, entonces si uno quiere elegir a un intendente determinado, tiene que cortar la boleta del intendente y los concejales, estoy hablando de Paraná Campaña, ¿no es cierto?, del departamento de Paraná, y elegir la nuestra, que vamos con Rogelio, con los diputados, con el presidente. O sea, la boleta es así, pero no tenemos pegado ningún intendente, ¿no? Entonces, si realmente quieren que nosotros vayamos en la senaduría, ahí está mostrando justo la boleta. ¿Mostrá la boleta ahí? Esa es la boleta nuestra, ¿no? Ajá. Entonces, uno elige al intendente, que puede ser incluso hasta un vecinalista, o si tienen realmente nosotros, si quieren que nosotros representemos en la interna, o sea, tenemos que ganar la interna a otro candidato que hay de senador que está pegado a todos los intendentes. Entonces, claro. Pero bueno, a nosotros nos puede votar un vecinalista, nos pueden votar incluso los peronistas si quieren, o sea, cualquier persona que nos quiera votar nos puede votar de esa manera, con la lista esta, ahí con Rogelio al lado. O incluso pueden cortarla de senador solo y votarnos a nosotros como senadores solo, pero tienen que cortar la boleta de senador de la otra boleta que quieran votar, ¿no es cierto? Claro. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno. Mucha suerte. Bueno, y gracias. cualquier cosa nos vamos a volver a ver antes de las elecciones. Bueno. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.